Ya. Muy bien. Todavía hay compañeros que se están integrando. Ya. Bueno, vamos a tierra derecha con la primera carta a los tesalonicenses. Ustedes ya leyeron, hicieron su primera tarea, más esa, ¿cómo se dice? Ese desafío que les lancé por el WhatsApp, por si acaso, como no les confirmé, no les respondí los correos, voy a leer la lista de las tareas que recibí. En el correo recibí la de Ana Guzmán, la de Catalina, la de Cristian Celis, la de David Montesino, la de Esteban Droguet, la de Manuel Ceballos, la de Mariana Pincheira, la de Mauricio, la de Ruth Rivera, la de Walter y la de Jeifer. ¿Ya? Si alguno no leí su nombre y me la mandó, tendría que volver a enviarla. Así que, Profe, diga. disculpe, yo se la envié como hace más de 15 minutos. Ah, ya. Sí, no volví a revisar el correo ahora. Así que, ok, Félix. Probablemente alguien más, como Félix, lo envió hace pocos minutos. No, lo revisé como hace 30, 40 minutos atrás. Así que en ese lapso puede ser que alguien más lo mande. Recuerden que hasta hoy día esa tarea número 1. Vamos con la primera carta. Tenemos una presentación para hoy. ¿Perdón? Sí, diga. Buenas noches, bendiciones. Usted va a decir las fechas de las otras tareas, ¿cierto? Sí, sí. Les voy a mandar igual el plan de curso corregido, pero les voy a decir la fecha de la tarea 2. Ya, muchas gracias. Ahí de qué. Hola, profe, disculpe, tenía problema con el audio. Hola, bienvenido. Gracias. Como ya estoy proyectando, no veo en pantalla a todos, pero ahí noté que fue Cristian el que habló. Sí, profe, disculpe. Ya. Vamos a hablar primero de la ciudad de Tesalónica. Queda en la región de Macedonia y en aquel tiempo era la capital de aquella región o provincia romana. Es un puerto marítimo y comercial tan grande que se calcula que tenía 200.000 habitantes. Era cruzada por la vía Ignacia, camino muy importante que venía desde Roma, la unía con Filipos, que está un poco más al norte, y también había otro camino que pasaba por ahí, por Tesalónica, que iba en dirección hacia el norte, porque la vía Ignacia, su dirección es hacia Asia Menor, hacia el este. Y había otro camino importante que se dirigía hacia el norte hasta el río Danubio. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Que además de ser un puerto activo, harto tráfico comercial, además era pasado por dos rutas importantes del Imperio Romano. ¿Ya? Una posición clave. Hoy en día la ciudad se llama Salónica. Esta es la segunda diapositiva. Sí. Algunos comentarios importantes que hacer acerca de la cultura es que los griegos despreciaban las labores manuales y las destinaban a los esclavos. Es más propio de la cultura judía la importancia de que toda persona tenga un oficio manual. Por muy estudioso que pueda ser, hasta el día de hoy entre los judíos es bien visto que el hombre y la mujer tengan un oficio manual con el cual en cualquier momento puedan ganarse la vida. No es algo despreciativo, menospreciativo el tener ese trabajo manual
sea de panadero, de albañil, o en el caso de Pablo, de fabricante de tienda. En cambio, los griegos lo miraban en menos y le dejaban esas tareas solamente a los esclavos. Ese punto lo podemos ya ir relacionando con el contenido de la carta a los tesalonicenses. Parece que algo de su cultura todavía les quedaba presente, ¿verdad? Tienen algunos problemas ahí con los trabajos manuales. Segundo punto dice, había un gran libertinaje sexual en la cultura griega. Como referencia, capítulo 4, versículo 3. Ese libertinaje sexual se traspasó a la sociedad romana. Hay un orden cronológico de civilización imperante. Están las civilizaciones mesopotámicas, Babilonia, el imperio medo-persa, y de ahí nos pasamos a Grecia, la cultura griega o helénica, que recibe del paganismo babilónico, lo resetea, lo recicla, le cambia los nombres o lo sigue desarrollando, y luego toda esa religión, creencia, los distintos dioses, las distintas prácticas, las distintas costumbres, pasan de la cultura griega a la romana. Y en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos de la iglesia primitiva, la civilización imperante es la romana, pero la cultura que subyace, y más en regiones como Macedonia, la ciudad de Tesalónica y otras que se nombran tanto en los Hechos, es la cultura griega. Ya sabemos que el idioma internacional era el griego koiné, no era el latín romano, era el griego. Entonces, estas ciudades de cultura griega, pero bajo el dominio romano, tienen también esta herencia cultural, estas costumbres, como estamos diciendo aquí en este segundo punto de libertinaje sexual. Bueno, hay mucho que decir al respecto, pero bueno, ahí vamos a avanzar y después seguramente va a salir a colación. Tercer punto, la muerte era considerada con espanto, lo que se demuestra en registros arqueológicos y literarios. O sea, al griego común, la muerte le causaba una incertidumbre total, un espanto, porque no se sabía lo que venía después de aquello, y la vida se vive muy intensamente, pero lo que viene después de la muerte está en la nebulosa absoluta. Así que les causa terror. Claramente, la muerte es algo negativo, a diferencia de cómo la teología cristiana, las cartas de Pablo, lo van a empezar a presentar y a cambiar el paradigma que tienen los cristianos griegos que ahora están viviendo la fe en Jesucristo. Un cambio de paradigma. La muerte ya no es la oscuridad total, no es la perdición. ¿Cuánto sentido tiene eso a la luz de la obra de Cristo? El comprender que venció la muerte, venció el imperio de las tinieblas. ¿Qué efecto tiene en el griego que se espantaba por la muerte? Pero ahora está en Cristo. Y la semana pasada mencionamos de pasadita este registro arqueológico del gobernador Galión. Se le nombra en Hechos capítulo 18 cuando Pablo ya está en Corinto. Después de haber pasado por Tesalónica, pasa por Berea, por Atenas, y llega a Corinto. Y como la mayoría de las ciudades, se levanta una gran oposición al ministerio de Pablo y sus compañeros. Los tratan de tomar detenidos, pero bueno, ahí fueron guardados por los hermanos, y tomaron a otro de los cristianos, y lo llevaron ante el gobernador
Galión, lo nombra ahí. Y los historiadores en las décadas anteriores a nosotros, en el siglo pasado, vamos a decir más bien, siglo XIX, siglo XX, ponían en tela de juicio el registro de los hechos porque no había ninguna evidencia de la existencia del gobernador Galión, hasta que se encontró esa piedra que aparece ahí al lado izquierdo, ¿verdad? Incluso está en un recuadro azul, la palabra en griego Galión, refiriéndose al gobernador, y aquí está la traducción. Tiberio Claudio César, el emperador, Augusto Germánico, gran sumo sacerdote, investido de la potestad tribunicia por 12ª vez, aclamado emperador por 26ª vez, padre de la patria, a fin de que todo lo que ahora se dice y estas contiendas de los ciudadanos, tal como Lucio Junio Galión, aquí está lo que nos decía Mauricio, si no me equivoco, era común tener 3 nombres, Lucio Junio Galión, mi amigo y procónsul. Así que sorprendente cómo hasta las piedras hablan de cosas que en algún momento se están cuestionando, y aparece ahí el respaldo secular, arqueológico, a lo que Lucas nos decía en Hechos 18, el gobernador Galión. Después se descubrió que no era solamente esa evidencia, habían otras más que se referían a Galión, que permiten fechar con mucha exactitud que Galión gobernó la provincia de Macedonia entre el año 51 y 52, un periodo corto. Y esa evidencia permite decir que Pablo estaba en su segundo viaje misionero, cuando visitó Corinto, en el año 51, 52. Nos dice ahí Hechos que se quedó 1 año y medio, 18 meses en Corinto. Ahí también confeccionaba carpas, ahí conoció a Priscila y Aquila. Y mientras estaba en Corinto, Pablo le escribe a la iglesia tesalónica, en la cual estuvo un poco tiempo antes, meses antes, y de la cual él está preocupado porque fue una iglesia que él fundó, predicó, vio los primeros convertidos, pero muy pronto los tuvo que abandonar, los tuvo que dejar. Entonces su corazón está preocupado por ellos y le escribe la primera carta en base al informe que Timoteo le trae de vuelta. Ahí vamos a hablar un poquito más de Timoteo, mientras está ese año y medio en Corinto. La foto que aparece al lado derecho, impresionante cómo se mantienen las vías romanas, y esa es una foto de la vía Ignacia. Impresionante porque nuestras avenidas pavimentadas con tecnología moderna se van deshaciendo muy rápido, se inundan en invierno, pero esas avenidas hechas por los romanos, que eran muy buenos arquitectos también, tenían muy buenos ingenieros, han prevalecido por 2000 años. Eso eran unos alcances respecto a la cultura. Y vamos a ver ahora los inicios de la obra, ya estamos diciendo algunas cositas. Los inicios de la obra en Tesalónica. Hay que tener súper claro que Pablo llegó a esta ciudad en su segundo viaje misionero. No fue en el primero ni en el tercero, en el segundo. Llega ahí junto con Silas y Timoteo. Silas, que Pablo le llama Silvano. En Hechos se le llama Silas con el nombre griego. Lucas escribió en griego y era un hombre de cultura griega. Pero Pablo en las cartas le llama Silvano porque es el mismo nombre, pero en latín. ¿Ya? Prefiero usar el nombre latino. Quizás como el mismo ocupa para sí el nombre latino Paulo, ocupa cuando nombra a Silas, ocupa el nombre latino Silvano. Quiero decir algo que no dije cuando vimos el mapa donde está Tesalónica.
En este segundo viaje misionero, Pablo salió de Asia Menor, que era donde él más se movía, y se pasó a lo que ya es Europa. Macedonia hasta el día de hoy está en Europa, igual que Grecia. En el segundo viaje misionero, Pablo entra a territorio europeo. En esos tiempos no, yo creo que nadie tenía conciencia de lo que es Europa, lo que es Asia, de manera exacta, no están las fronteras tan definidas. Pero hay un cambio de un continente a otro, hay una proyección del trabajo misionero en el cual el Espíritu Santo lo está guiando. En Hechos 16 y 17 es muy claro que el Espíritu Santo es el que lo guía para allá, porque Pablo quería seguir en Asia, quería ir a Bitinia, y dice el Espíritu Santo nos lo impidió. Y en un sueño, Hechos 17, vio la visión del hombre macedonio. Macedonio, la región de Macedonia. Tiene que ser alguna apariencia física, alguna vestidura típica que en el sueño él ve, sabe que es un hombre macedonio. ¿Y qué le dice ese hombre? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Con ese sueño ya Pablo entiende, no tengo que perseverar en mi deseo de predicar en Asia Menor, voy a cruzar hacia Macedonia. ¿Ya? Entró a Europa, ahí fue que llegó a Filipos y funda la primera iglesia europea, y después de Filipos, después que pasa por unas localidades pequeñitas, llega a Tesalónica. Entonces, Tesalónica también ya es parte del continente europeo, y son estas iglesias pioneras de toda la, dije proyección, de toda la extensión que la Iglesia de Cristo va a tener hacia Italia, hacia todo el borde europeo del mar Mediterráneo, y los propósitos de Pablo, ya más al final de su ministerio, era llegar a España. No hay evidencias que lo haya podido concretar, pero se proyectó siempre la obra hacia todo lo que es Europa. Sus seguidores se van a mover también por esos lados. Hechos 17 del 1 al 9 narra esa experiencia del segundo viaje misionero, cuando comienza la predicación en la sinagoga de la ciudad en Tesalónica. Normalmente Pablo buscaba la sinagoga de la ciudad, si es que la había. En Filipos no había sinagoga, pero la busca, y si la hay, como judío entra, se acostumbra a que le den la palabra, como se ejerce todavía en algunas iglesias pentecostales, en Chile, quizá en otros países también, que al invitado, aunque no se le conozca, se le da la oportunidad de saludar, así que él aprovechaba esa oportunidad para entregar el mensaje de Cristo, y ahí ganaba seguidores y también ganaba detractores o enemigos a muerte. Tercer punto, todo iba bien en Tesalónica hasta que algunos judíos se pusieron celosos del efecto que causó Pablo con su predicación, y lo forzaron a irse de ahí. Dice en Hechos 17 que estos judíos tomaron a hombres como hombres de mal vivir, ¿m? hombres de, no me acuerdo la palabra exacta que ocupa la Reina Valera, pero hombres de una baja condición, para que causaran más alboroto. El cuarto punto dice que después que Pablo se fue, los judíos persiguieron a los cristianos que ahí quedaron. Aquí, esto es muy importante para darle contexto a la carta. Pablo estuvo muy poquito y se va, pero esa persecución férrea que se levantó contra él se va a dirigir hacia los hermanos recién convertidos. Así que es dura la prueba de fuego para una iglesia nueva, donde ya no está el fundador, el apóstol, el pastor, ya no está, y la oposición sí está muy firme. Entonces eso le da mucho contexto a lo que leemos tanto en la primera como en la segunda carta. Decíamos que a poco andar, unos meses después, Pablo manda a Timoteo. Si se fijan, yo creo que no se los pedí ahora, pero si ustedes se fijan en Hechos 17, quizás lo podemos leer para la segunda carta que nos toca ver la próxima semana.
Uno lee Hechos 17, el inicio de la obra en Tesalónica. Son unos pocos versículos y de inmediato se va a Berea. Ahí vamos a hacer un alcance de los bereanos. De Berea también está como de pasada, les predica, recibe la palabra, pero está de pasadita y se va a Atenas. Y dice que llega a Atenas solo, estuvo solo en Atenas. Se le ve que predica en el Areópago, en el lugar central, ¿ah? Más público de esa gran ciudad, que hoy día es la capital de Grecia. Dice que sentía un celo al ver ahí en Atenas las imágenes, los templos, los distintos dioses, pero en medio de ese celo se tomó de esa estatua al dios no conocido. Como que los atenienses habían levantado en su politeísmo incluso una estatua como por si acaso para ese dios que no estamos honrando, pero que también existe. Ese que no conocemos bien, pero también tiene que existir, más allá de lo que sabemos. Y se toma de eso para decir, este Dios que ustedes no conocen, de él les vengo a hablar. Muy interesante, muy vivaz esa gracia que está fluyendo para, en vez de verlo todo como un obstáculo, se toma de algo como un puente para llegar a ello, discute con los de la escuela de los epicúreos, de los estoicos, distintas posturas, pero también gana seguidores, y también gana rechazo, hostilidad, pero está solo, está predicando solo, como que no se pudo contener, no pudo esperar a que llegaran sus compañeros, y en algún momento se le une Silvano ya después. Se van a Corinto. Y como ya dijimos, a Timoteo lo han enviado a ver a... No se sabe exactamente en qué momento Timoteo se encontró con Pablo, pero se piensa que llegó con Silvano a encontrarse con Pablo en Atenas, pero de inmediato lo enviaron, anda a ver cómo están los hermanos de Tesalónica. ¿Ah? De modo que cuando Pablo y Silvano ya están en Corinto, después de Atenas, algún tiempo después llega Timoteo con el informe de que está todo bien. Los hermanos perseveran en la fe, aunque tienen algunas dudas y algunos pequeños conflictos de algunas conductas. Ahí está. El último punto, de tal manera que Pablo los elogió por su fe y amor, escribiéndoles desde Corinto. Ahí está el mapa. Ahí está el mapa del segundo viaje misionero. Fue el más nítido que pude encontrar. Deben haber otros mejores por ahí, pero igual se ve todavía, ¿verdad? Todavía se puede reconocer el curso del viaje. Ya estoy buscando acá. Antioquía. Entonces, de Antioquía se dirigió hacia el noroeste o norponiente, pasando por Derbe y Listra, por Listra específicamente, iba con Silas, con Silvano. Siempre los viajes misioneros, él tenía al menos un compañero. El primero fue con Bernabé, y este segundo viaje, no sé si será necesario decir por qué no lo hace con Bernabé, tuvieron una diferencia por Juan Marcos, una pequeña pelea, para simplificarlo. Bernabé quería ir con Juan Marcos y Pablo no quería ir con él, así que se dividieron y Bernabé se fue con Juan Marcos en otro viaje misionero, y Pablo desde Antioquía partió con Silas o Silvano. Y al pasar por Listra, tomó a este joven que en el primer viaje misionero ya había conocido, al jovencito Timoteo, aquí ya está un par de años más grande, y lo lleva con ellos. Así que siguen hacia el norponiente, Iconio, Antioquía de Pisidia, Troas, y ahí se van hacia el norte, ¿verdad?
acá en Troas, en esta zona, todavía es Asia Menor, se produce ese conflicto, yo quiero seguir en Asia Menor, pero el Espíritu Santo se los impide, eso de ir a Bitinia, y ve en el sueño al varón macedonio, y acá está Macedonia, por lo tanto llegó a Filipos. Pasó por Anfípolis, llegó a Tesalónica, y de ahí bajó, vamos hacia el sur, Berea, Atenas, Corinto. Y como que ya de ahí se puede contar el viaje de regreso, después de Corinto, Éfeso y por mar hasta Cesarea y Jerusalén. ¿Bien? Eso nos ayuda a contextualizar los inicios de la obra en Tesalónica, a entender cómo está trabajando Pablo, segundo viaje misionero, no se les olvide, cuáles son sus compañeros de viaje. Ahora hablamos de la carta en sí. Qué lindo que en ambas cartas, vamos a hablar de la primera, pero esta ficha que estoy proyectando sirve para las dos, para primera y para segunda carta a los tesalonicenses. Qué lindo que se presenta como Pablo, Silvano y Timoteo. Este concepto de equipo ministerial se ha puesto de moda en los últimos años, porque haciendo una pequeña autocrítica a la forma de ser iglesia, a veces hemos acostumbrado a que esté centrado en una persona el ministerio. Pero resulta que esto de equipos ministeriales no es un invento nuevo, sino que Pablo ya lo practicaba, no solo porque iban otros hombres con él, sino que al momento de escribir una carta pastoral, normalmente la carta la escribe uno, no están tomando los tres la pluma, pero son parte de esto, son parte mía, y los doy a conocer. Es algo tan simple, pero es al mismo tiempo revolucionario, porque podemos hacernos la autocrítica que cuando escribo, soy como yo soy el que está diciendo esto, a mí se me ocurrió, son mis ideas, y la firmo yo. Pero normalmente cuando uno escribe, es producto también de la interacción y de la colaboración con otros. Y más aún en la medida que uno los considere. También les pide la opinión o están comentando la situación, seguramente oran juntos por la iglesia de Tesalonicenses. Entonces, yo creo que no habría costado nada y habría pasado, como se dice, piola, que Pablo firmara esta carta como Pablo, apóstol de Jesucristo, listo. Y a la iglesia en Tesalónica, gracia y paz, etcétera, etcétera. Nadie habría reparado en eso, no se ve el problema. Pero sí es digno destacar que esté firmando por tres al mismo tiempo. Los tres les escribimos, los tres les dirigimos esta carta, los tres estamos pendientes de ustedes. Todo lo que está aquí dicho nos representa a los tres. Y eso es muy hermoso. Es una mayor cobertura. Es hermoso más aún considerando que si por lógica se deduce que Silvano era mayor que Timoteo, aunque Timoteo sea un joven, eso también es muy lindo, aunque Timoteo sea un joven, igual lo incluimos como un igual en el equipo ministerial. Y el orden de los factores no altera el producto, no porque esté uno primero, uno segundo, uno tercero. No afecta en nada el mensaje que los tres nos estamos dirigiendo en amor a esta iglesia y cubriéndola y preocupándonos por ellos. Y Timoteo, por ser más joven, no es menos. Con razón, después a Timoteo en la carta que le dirige a él, le va a decir, ninguno tenga en poco tu juventud. Porque nosotros sabemos que ni él, Pablo, tenía en menos a Timoteo. Ni el Pablo, siendo el apóstol con más experiencia, menospreciaba a Timoteo. Entonces, con mayor peso le dice, yo que estoy para ser sacrificado, ya yo que mi tiempo de partida está cercano, pero a ti que eres más joven y que vas a seguir, nadie te tenga en poco, porque tú sabes que yo no te tengo en poco. Así que tú tampoco te subestimes, tú tampoco te insegurices ni te mires en menos. Hay partes donde le dice, afirma lo que has recibido, lo que se te fue dado por imposición de las manos. Afirma esas cosas que de mí recibiste.
Entonces, potente como un ministro mayor proyecta a un ministro más joven. La fecha de la escritura de la carta está entre el año 51 y 52. Ya aludimos al hito cronológico de la inscripción de Galión. El tema de la carta es la conducta cristiana de acuerdo a la segunda venida de Cristo. El propósito de esta carta y de ambas, ya dije, la ficha aquí se aplica para las dos. Hay tres propósitos. Primero, consolar a los creyentes durante la persecución. Segundo, corregir las falsas enseñanzas. Y tercero, amonestar a algunos que andaban desordenadamente. El último punto que aparece acá, conceptos claves. La persecución, la esperanza, el regreso de Cristo, la apostasía y la perseverancia. Esos 5 conceptos están muy relacionados entre sí. Particularidades. Me gusta ver las particularidades de los libros de la Biblia. Y la primera que aquí puse es que la iglesia de Tesalónica es muy joven. Ya lo hemos dicho. Porque estas dos cartas se escribieron unos pocos meses después que Pablo la fundó. Se calcula entre 3 y 9 meses después. Puede ser 3 meses la primera carta y 9 meses la segunda carta. En ese rango aproximadamente. Así que eso es muy especial. Eso es muy especial. Muy especial porque también nos revelan el trasfondo, el carácter de las cartas, los destinatarios, cómo son, nuevitos en la fe. Imagínense ustedes un hermano nuevo de su iglesia que tenga entre 3 o 9 meses desde que se convirtió a Cristo y que usted le escribe una carta. En ese tono, ese carácter tiene. Segundo punto, los cristianos tesalonicenses necesitaban madurar en su fe. Entre otras cosas, no sabían interpretar la muerte de algunos hermanos sin que Cristo hubiese vuelto. Imagínense, en esos pocos meses que han transcurrido, ya han muerto hermanos de la congregación, sea por causas naturales o por causa de la persecución que se ha desatado en esa ciudad. Quizás por ambas. Han muerto. Pero no hayan cómo explicarse a la luz de la teología cristiana la muerte, porque recibieron el Evangelio con toda la esperanza de una nueva vida, del reinado de Cristo, de la segunda venida de Cristo, todo relacionado. Claramente no con una teología sistemática, pero eran conceptos que ellos recibieron y creyeron. Todo eso abarcaba la esperanza cristiana, o la esperanza del Evangelio. Pero hermanos murieron, entonces no van a ver a Cristo volver. Ya están en la sombra oscura, ya están en esa incertidumbre total que su cuerpo se está deshaciendo y ya no se sabe qué pasó con ellos. Ya no hay esperanza para ellos. Nosotros sí, pero ¿cómo compatibilizamos ese hecho de la muerte de nuestros hermanos con la fe que Pablo nos predicó? Ya más a la luz de lo que les dije de cómo el mundo griego veía la muerte. Así que por eso Pablo tiene esa expresión de que, hermanos, sepan ustedes que nosotros que vivimos no precederemos a los que durmieron. Porque cuando suene la trompeta, ahí es con voz de mando, voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Los que durmieron, los que están muertos en Cristo, resucitarán primero. Y luego nosotros, dice, nos vamos a juntar con el Señor en las alturas. Y con esos hermanos también. Es súper claro las palabras de Pablo para ese gran conflicto que tienen los hermanos respecto al tema de la muerte. Tercer punto, cada capítulo, esto es una particularidad muy especial y muy linda también,
cada capítulo de estos 5 de la primera carta terminan con una referencia a la segunda venida de Cristo. Yo no las anoté aquí, pero no es que necesariamente está en el último versículo de cada capítulo, pero está siempre entre los últimos versículos de cada capítulo, puede ser en el penúltimo, siempre hay una referencia a la segunda venida de Cristo. ¿Qué les dice eso? Que con cada mensaje que está dando, refuerza este concepto de que Cristo viene. No podemos dejar de esperarlo, proyectémonos hacia eso. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer, sea en miras a que Cristo viene de nuevo. Y nos vamos a encontrar con Él. Cuarto punto, Pablo se refiere a la segunda venida de Cristo en más de un sentido, más en un sentido práctico que doctrinal. Lo que les preguntaba por el WhatsApp. Aplicándola, la segunda venida, a la actitud y vida del creyente. Yo en el WhatsApp les decía, la mayoría de las cartas de Pablo tienen una división natural, que la primera parte es doctrinal o teológica y la segunda parte es práctica. Pero en estas cartas a los tesalonicenses no está esa división natural que él hace. Y la verdad es que en general lo respondieron muy bien, todos los que me lo mandaron al WhatsApp lo respondieron muy bien, que la primera parte es más bien de gratitud. Pablo da gracias, está lleno de expresiones de gracias, y la segunda parte, que sería capítulo 4 y 5, es más bien escatológica, ¿ya? De enfocarlos en la segunda venida de Cristo, si bien en la primera parte también les ha hablado, pero la segunda parte es más escatológica. Perdón, yo me equivoqué. La segunda parte es exhortativa, de corregir, ahí está, de corregir. Así que bien los que lo pusieron así, primera parte gratitud, segunda parte exhortación, corrección de cosas que no se estaban haciendo muy bien en la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo estamos en el tiempo? Bien. Unos 10 minutos, estoy terminando esta parte. Es una de las primeras cartas de Pablo después de la de Gálatas. Los estudiosos de las cartas de Pablo coinciden bastante bien en que la más antigua tiene que ser Gálatas, que serviría de base después para el tratado a los romanos. Pero si Gálatas es la más antigua, que la tiene que haber escrito en la década del 40, más bien a fines de la década, año 49, por decir algo, 48, 49, Tesalonicenses la está escribiendo año 51 o 52. Sería la segunda carta de todas las de Pablo. Y eso también le da un carácter muy especial. Podríamos inferir, que Pablo no ha elaborado del todo su teología. Ya digo que Romanos es un tratado que destaca mucho, es bastante filosófico, teológico, profundo. Colosenses también es bastante elevado. Pero Gálatas y Tesalonicenses son de las primeras cartas. Eso también nos ayuda como a percibir el carácter, el tono de esto. Penúltimo punto dice, la segunda a los tesalonicenses es una carta de seguimiento de la primera, por cuanto algunos malinterpretaron su mensaje dejando de trabajar. Claro. Si el apóstol nos enseñó muy claramente en su primera carta que Cristo viene pronto, ¿para qué sigo trabajando? Más encima, se desprecia el trabajo manual en el mundo griego, así que sumando la idiosincrasia griega a una mala interpretación de lo que Pablo les ha dicho, no faltaba los que decían, mejor dejemos de trabajar, mejor renunciemos a nuestro trabajo, dejémoslo botado, no tiene importancia. Pero vemos la segunda carta que Pablo también corrige eso, porque no se trata de descuidar las labores cotidianas.
el último punto que puse en estas particularidades, y me estoy acordando que me faltó una bien interesante, pero la que está anotada aquí dice, ambas son las más escatológicas de todas las cartas de Pablo. Claro, el libro escatológico por excelencia del Nuevo Testamento es Apocalipsis. Pero Pablo hace lo suyo y aporta bastante. De hecho, todo buen estudiante de Apocalipsis debe estudiar Tesalonicenses, porque aquí Pablo está aportando revelación, claridad acerca de los tiempos finales y de cómo debemos vivir. No hay otra carta de Pablo que le dé mayor realce al tema escatológico que este. El punto que no puse aquí en estas particularidades, ustedes tendrían que anotarlo en su cuaderno, es que son las cartas donde Pablo más ocupa el concepto hermanos. Lo ocupa 21 veces. Siendo que son cartas cortitas, es donde más a menudo ocupa la expresión hermanos. Algunos dicen porque son cartas con un carácter íntimo, es una iglesia que fundó hace poquito, está preocupado por ellos, los ama mucho, por supuesto, como todas las iglesias, pero siente una ternura especial. Y esta palabra, hermanos, expresa también esa ternura, ese sentimiento filial, cercano. Y también Jesús dice en Mateo 23, 8, todos vosotros sois hermanos. Y leía en un comentario que el resucitado fue el primero en llamarnos o en llamar a la iglesia hermanos, en Juan 20, 17. Si Jesús fue el primero en llamarnos hermanos, ¿cuánto más Pablo con todo este sentimiento dice, de nodriza, de madre o paternal, todo este sentimiento de apego hacia la nueva iglesia, cuánto más, o cómo no, también nos va a llamar hermanos? Vale la pena hacer el alcance en estos tiempos que también se va poniendo en desuso, va quedando como fuera de las costumbres de la iglesia decirnos hermanos, pero vale la pena ahí reflexionar un poquito por qué se instaura, por qué se expresa con ese concepto, y recordar, como decía en Juan 20, de que Jesús mismo nos llama hermanos, Él a nosotros. Hay un bosquejo aquí, una estructura de la carta. En el capítulo 1 Pablo da gracias para animarlos. En el capítulo 2 y 3 Pablo defiende sus acciones y su ausencia, en el sentido que les dice, yo quiero estar con ustedes, pero no he podido, no ha sido posible. Pero con eso le está también expresando su ternura, su cariño, su apego. Hay una oración ahí al final del capítulo 3 por los tesalonicenses. Y como decíamos, desde el capítulo 4, abarcando el 5, está esa parte exhortativa. Aquí dice Pablo instruye a los creyentes. O sea, les llama la atención, les corrige, les advierte acerca de estos subtemas. Primero, pureza sexual, acordémonos del contexto, los griegos son muy entregados al libertinaje, al desorden sexual, así que primero les habla de eso. Segundo, el amor fraternal. Tercero, el trabajo honrado. Cuarto, la venida de Cristo. Quinto, el respeto a los líderes espirituales. Sexto, sobre la vida cristiana. Séptimo, el discernimiento espiritual. Para terminar los últimos 5 versículos con una conclusión. Una despedida. Voy a dejar, hay una preguntita ahí para que las comentemos, las voy a dejar pendientes, esas preguntas. Quiero, seguro no voy a alcanzar a escucharlo a todos, como algunos se recordará, o lo digo para Giovanni que no estuvo, la clase la estructuramos en la primera parte expositiva, que la estoy terminando en este momento,
y a partir de ahora nos abrimos a un diálogo enriquecedor, ¿sí? En todo lo que he puesto, ¿alguno quiere plantear alguna duda, algo que es necesario aclarar primero? Doctor, David. hola. Bueno, a mí en general me llamó un poquito la atención de leer la carta a los tesalonicenses, ¿cierto? En algún otro momento también este tema de los judíos, ¿cierto? Que se decían ser pueblo o una élite de una comunión especial con Dios, pero se levantaban en estas persecuciones tan extremas a punto de desear la muerte del exponente. Esta turba dice que buscaron a hombres ociosos, algo así decía el texto, para que armen un revuelto en contra de Pablo, de la predicación, para sacarlo de ahí. O sea, conspiraban cosas, urdían planes en contra de la predicación del Evangelio o lo que exponía Pablo. Eso me llamó la atención un poco en el tema de la carta. Buen comentario, David, es verdad. Sí. Sorprende y es digno de meditar, porque eran así. Pero Pablo lo entendía bien porque él había sido así, ¿verdad? Muy duro contra los cristianos. Entonces yo creo que, como Pablo lo expresa en otras cartas, amaba a esos judíos por mucho que se cerraran. Pero sí, buen alcance. No, David. Mientras tanto, si alguien quiere comentar, yo voy a estar chequeando la asistencia. Vi a Alex. Y ahora se me perdió. ¿No está Alex? Estaba seguro que se había conectado. Ana, sí está. Ana Guzmán, allá la leo. Catalina, Cristian Celis. Por ahí está. Presente, profe. Muy bien. Daiglenis. No la veo. Ella no va a tomar el ramo, ya mi esposa. Tu esposa, ya. Sí. Y tu nombre es Félix. Félix, ya. Sigo acá. Daniel Catalán. Sí, muy bien. David Escobar acaba de hablar. David, ahí vi que escribió. Esteban Droguet. Presente, profesor. Muy bien. Giovanni, lo vi al comienzo. Ahí está Giovanni. Presente, profe. Gustavo Villalba. Ahí está. Leslie Espinosa. Ahí está, abajito. Sí, Ya la vi. aquí estoy. Miguel Ángel. No está Miguel Ángel. ¿Ya? María Victoria. Sí está. Presente, profe. Muy bien. Mariana, también la vi. Mauricio. Sí está. Ruth Rivera. Ahí está. Viviana. Está junto con Gustavo. Muy bien. Walter Cofré. Sí, ahí está. Y Jeifer también está con su esposa. Perfecto. Podemos irnos al break ahora y nos reencontramos. Acuérdense, no se desconecte, solamente cierra su cámara, su micrófono, y a las 9:10 nos reencontramos, y la segunda parte es más para interactuar y participar. Así que nos vemos un rato más.